Un descendiente de un linaje brujo o heredero de brujería es aquel que nace con una tradición de origen esotérica. Las brujas hereditarias basan sus habilidades en la magia que se transmite de una generación a otra. Una de las contradicciones que tiene este término es que es usado por individuos que desean poder reclamar una larga línea de brujería para justificar las acciones mágicas que realizan sin estudio o entrenamiento previo. Las brujas o brujos que nacen bajo la tradición del esoterismo no se registran nada más que en un grimorio familiar. Sus habilidades con la magia se transmiten mediante generaciones. También esta opción de la brujería elige pasar su conocimiento de un miembro a otro, aunque éste no pertenezca a la familia. Pero nacer bajo un linaje pagano no quiere decir que por naturaleza pertenezcas a él, ya que todos tenemos el libre albedrío y siempre será decisión de la persona si continúa con el linaje de brujo o inicia una vida normal. Esto es Historias de Terror y te presento La herencia de un brujo. Yo era pequeño. A la edad de 8 años, mi madre me hizo una confesión sobre su familia. Yo siempre había creído que mi madre había crecido en una familia cristiana, pero lo cierto es que la familia de mi madre descendía directamente de un linaje amerindio, dedicado al chamanismo y la brujería. Ciertamente mi mamá en una época de su vida había renegado de su familia y se había refugiado en la iglesia cristiana. Mi mamá intentó por todos los medios cristianos posible ayudarme en ese problemita que yo tenía. Habló de la habilidad que yo tenía para ver espíritus. Ya en mi casa se había vuelto común que me escucharan conversar con alguien en mi habitación, donde se suponía yo estaba solo. Para mí eso era normal. Yo estaba acostumbrado y no me molestaba en lo más mínimo cuando yo veía de vez en cuando un espíritu. Bueno, eso sin contar que de vez en cuando alguno de ellos aparecía en una forma agresiva y con un aspecto demoníaco, o también a veces algunas sombras que se me lanzaban y me cortaban la respiración, justo en el punto entre la vigilia y el sueño, provocándome una situación bastante incómoda. Pero con todo y eso, yo ya había logrado sobrellevarlo y seguía con mi vida como un niño más. Por su parte, mi mamá ya estaba cansada de tanto intentar separarme de aquel mundo espiritual y decidió confesarme algo. Me dijo que ella provenía de una familia de brujos y chamanes, descendientes de un linaje directo de una tribu, especializados en ceremonias de curación y pago de ofrendas a dioses paganos. Me dijo que mi abuelo era el brujo mayor de aquel culto en Puerto Rico y que ella, en su juventud, decidió separarse de esas prácticas, refugiándose así en el cristianismo. Mi mamá ya ni siquiera asistía a ninguna iglesia, salvo para llevarme a hablar con los sacerdotes o los pastores. Pero como ninguno me pudo sacar el demonio, mi mamá perdió totalmente la fe y optó por llevarme con mi abuelo. Yo no había conocido a mi abuelo hasta ese entonces. Solo me habían dicho que vivía en una finca lejana y que solía ser bastante amable. Mi mamá no habla mucho sobre él. Y es comprensible, porque ella quería mantenerse al margen de cualquier tipo de prácticas de brujería y magia negra. Recuerdo que viajamos hasta la casa de mi abuelo. Era una finca grande y muy alejada de la ciudad. Estaba tan lejos que el pueblo más cercano se encontraba a 4 horas viajando en camioneta. Parecía una de esas fincas donde se ocultan los narcotraficantes, por lo lejos que estaba y apartado de toda la civilización. Era un lugar sencillo, sin muchas ostentaciones, con animales de granja y algunas plantaciones de vegetales para el consumo. Ahí mi mamá me presentó a mi abuelo. El brujo mayor se convertiría en mi primer maestro terrenal de la brujería. Me quedé con él. Mi mamá, luego de unos días, se regresó a casa y después regresaría por mí en un par de meses. Desde esa fecha, las visitas a la casa del abuelo se hicieron muy recurrentes. Me enviaba varias veces al año. El abuelo comenzó a explicarme el porqué de mis habilidades y también me habló de un pacto.
Me habló de su Señor, me dijo que no era casualidad que yo llegara a Él, sino que Él había estado trabajando para que mi madre decidiera llevarme con Él, ya que esto no hubiese sido tan sencillo si Él no hubiera utilizado sus trabajos de brujería para influenciar sobre la voluntad de mi madre. Me explicó que yo debía ser el heredero de sus conocimientos, ya que su legado como brujo mayor debía permanecer en un varón de la familia, elegido desde antes del nacimiento para hacerse cargo y mantener vivo aquel culto a ese Señor. Y daba la casualidad que después del abuelo, el único varón de la familia con ese despertar espiritual involuntario era yo. Los hermanos de mi mamá y mis otros primos, algunos se dedicaban también a la brujería, pero nunca tuvieron esa facilidad de comunicación en el plano espiritual. Yo, sin embargo, había sido elegido por ese Señor del que hablaba mi abuelo, para ser el sucesor de su trabajo y asimilar todos los conocimientos que éste pudiera darme. Antes de iniciar cualquier tipo de enseñanza, mi abuelo decidió que debía presentarme ante su Señor. Mi abuelo y mis tíos comenzaron a prepararme para ese encuentro que debía ser un momento de suma importancia para mí. Me explicaron que adoraban a un ser de luz que les había dado aquel conocimiento, la sabiduría, el poder mágico e incluso riquezas. Me presentaron a un ser bueno, lleno de amor con toda la humanidad, presto a brindar su luz a todo aquel que lo mereciera. Cuando vieron que ya yo había asimilado la idea que su Señor era bondad y amor con todos, en ese momento me dijeron su nombre. Nosotros adoramos al Padre Lucifer, me dijo mi abuelo. Debo decir que mi madre había dicho toda la vida que Lucifer era el malo de la película. Así que de igual manera yo estaba confundido. El Padre Lucifer es el ángel de la luz y perfección dentro de la creación de Dios. Él fue expulsado del paraíso porque Dios se sintió inseguro ante la majestuosidad de ese Señor. Dios no quería competencia y en su debilidad sintió miedo y decidió enviar a nuestro Señor a la tierra, porque a pesar de todo, Dios sabe de la majestuosidad del Padre y tuvo que aceptarlo y darle los privilegios que Él se merecía. Y así es que Él gobierna todo fuera del paraíso. Él es el Señor de este mundo y del inframundo, pero ama a todas las criaturas. El Padre Lucifer quiere conocerte porque Él te eligió desde que estabas en el vientre de tu madre, para que continúes con su obra, la que yo te enseñaré. Debemos prepararte para conocerlo. Tú como elegido lo verás trascender a la tierra, y si Él dispone, hablará contigo. De todas formas, tú eres su elegido y debes sentirte honrado por eso. Será tu maestro también y será tu luz. En varias semanas me fueron contando muchas más historias, tanto así que yo ya había interiorizado la idea de la bondad y el amor de Lucifer hacia la humanidad. Había cambiado los prejuicios cristianos por las mentes más abiertas a este ser. Los niños pueden ser fácil adoctrinados y en aquel momento estaban desprogramándome del paradigma cristiano para dar cabida a una nueva creencia y completamente opuesta a la que yo tenía y la que tienen casi todas las personas del planeta. Y yo asimilé rápidamente la información y la acepté sin problema. Llegado el día del ritual y atardeciendo, fuimos en una pequeña caravana conformada por mis abuelos, 3 de mis tíos y 5 personas más que eran también discípulos de mi abuelo. Salimos como a eso de las 7 de la tarde, rumbo al monte caminando por un sendero formado por el andar de las personas en ese camino. Debíamos ir en fila porque el sendero era pequeño y a los lados había mucha hierba venenosa. Cuando salimos de aquel sendero y del bosque, recuerdo que vi una entrada a una cueva que llamó mucho mi atención. Era un lugar nuevo para mí, así que me sentía bastante ansioso por saber y conocer qué era lo que me rodeaba. Seguimos caminando, calculo que en total habremos caminado algunas 3 horas. Ya estábamos fuera del bosque y a la luz de la luna llena, por lo que no necesitábamos lámparas, y así llegamos a un terreno llano. Era como una pequeña meseta en la cima de la montaña.
En ella había un monumento de piedra que encerraba una enorme piedra plana en el centro. Todo eso parecía ser un pequeño centro ceremonial al aire libre. Cuando lo recuerdo, se me vienen a la mente esos aquelarres donde los wicanos hacían un círculo para adorar a sus deidades y que se manifiestan en el centro, tal cual, pero con una mesa de piedra en el centro. Ya cuando se acercaba la medianoche, los adultos iniciaron el ritual conmigo. Me bañaron con hierbas y me soplaron tabaco y aguardiente de caña. Y mientras hacían todo esto, entonaron los cánticos indios ancestrales. Luego me cambiaron la ropa por una túnica blanca, como las de los senadores romanos. Allí estaba yo, preparado y listo para recibir al señor de mis abuelos. Vas a tener un gran honor, hijo. Eso me decían todos ellos. Me mandaron a esperar de pie mientras ellos iban a tomar posiciones alrededor de la mesa y yo los observaba. Faltarían solo unos minutos para la medianoche. Ellos habían llevado 2 cabrios, uno blanco y uno negro. Ambos fueron sacrificados y llenaron con su sangre parte de aquella mesa en el centro. Tomaron también una copa de esta sangre y reiniciaron los cánticos. El sonido de los tambores era tan cautivador que yo sentía que estaba entrando en un trance solo de oírlos. Ellos seguían y cada vez la música se aceleraba y los tambores cogían un ritmo todavía más rápido. Mi abuelo extendió las manos hacia el cielo y empezó a llamar a su señor en otro idioma. Padre, todo está listo. Te hemos honrado como te gusta. Ahora, hónranos con tu presencia. Esto lo repetían varias veces con las manos extendidas al cielo. Mientras mi abuelo repetía esas palabras, a lo lejos vi una estrella de las muchas que había en el cielo, pero la veo dar como un parpadeo. Pensé que había sido una ilusión óptica, pero no. Cual estrella fugaz, el astro poco a poco se hacía más notorio, y en el cielo podía verlo dirigirse hacia nosotros a una velocidad moderada. Su luz era dorada, cada vez se hacía más intensa. Era como si acabara de abrir las cortinas al amanecer, y el sol te da de frente, y no puedes mantener la mirada en él, sino que tienes que bajarla hasta acostumbrarte. Así era ese momento para mí. No dejé de mirar aquella estrella, pero me cubrí la vista con la palma de mi mano para atenuar un poco aquella iluminación, hasta que pude adaptar mi visión. La luz bajó su intensidad y pude ver una bola de fuego descender a unos metros. Yo estaba fuera de aquel círculo, pero aún así estaba al lado de ellos, así que veía todo claramente. Era como si fuera parte de un ritual, a pesar de que yo no intervenía en él. La bola de fuego descendió lentamente entre nosotros y se sentó sobre la mesa, aquella mesa que habían bañado de sangre, y el fuego se disipó totalmente. Lo siguiente que vi fue un hombre alto, de más de 1,90, pelo rubio, con un rubio muy intenso y con una belleza que nunca antes había visto en la tierra. Los ojos eran de un color azul y la mirada muy penetrante y fría. Aquel hombre vestía una túnica blanca similar a la mía, pero le cubría hasta abajo. No se le podían ver los pies. Bajó de la mesa y saludó a todos, a mi abuelo y a mi abuela, a mis tíos y a las otras personas que estaban ahí presentes. Los saludaba con un abrazo y les tocaba la cabeza. Mi abuela me ordenó esperar a unos metros porque tenía cosas privadas que hablar. Así que me fui a esperar a otro lado mientras veía que ellos mantenían una conversación que duró de 25 a 30 minutos. Luego mi abuela vino hacia mí y ella me llevó con ellos. Yo saludé al Señor. Él me miró y me puso la mano en la cabeza y me dijo: quiero que aprendas todo lo que tu abuelo te enseñe, porque tú vas a ser su sucesor. Tú vas a ser ese líder, el maestro de mis secretos en esta montaña. Aprende todo y luego yo te enseñaré. Se me ordenó volver a esperar en mi lugar, mientras veía que este hombre se despedía de todos y subía una vez más a la mesa de piedra, solo que esta vez no se fue en una bola de fuego. Sencillamente desapareció, como si fuera un acto de ilusionismo.
Mi abuelo me veía feliz, mis abuelos me veían felices, me decían que había tenido un gran privilegio y me preguntaban cómo me sentía. Yo les decía que feliz, pero la verdad me sentía normal, como si hubiera conocido a una persona cualquiera. Esto puede ser debido a que yo en esa fecha ya había visto muchos espíritus y ya estaba bastante relacionado con ese aspecto. De regreso a la finca, mi abuelo nos hizo entrar en una cueva que vi en el camino. Era una cueva bastante profunda y en ella, dentro, había unos pasajes donde ingresamos únicamente los de la familia. Los discípulos de mi abuelo tuvieron que esperar afuera. En esta cueva me mostraron un tesoro muy antiguo que consistía en 3 baúles de oro, joyas, piedras preciosas. Fácilmente hay algunos millones de dólares en esos tesoros. Me dijeron que este es el tesoro de la familia provisto por el padre Lucifer y que nadie, aparte de la familia, tenía permitido el ingreso. Si alguien más ingresaba, moriría, como ya había ocurrido con otras personas. Con ese tesoro vive la familia y no requiere que nadie trabaje más. Luego salimos y volvimos a casa. Esta historia fue corta, pero realmente yo no participé demasiado en ella, pero tuve mi primer encuentro con Satanás y a lo largo de mi vida lo he vuelto a ver en distintas oportunidades. Él fue mi maestro. También en una época de mi vida he hecho pactos con él y aunque actualmente ya no sigo su sendero, aún continúo trabajando con él. Esto fue Historias de Terror. Si te ha gustado el video, déjame tu pulgar arriba. No olvides en dejarme tus comentarios. Y gracias por ser parte de este canal.